Y ahora sí, el clima y todos los avatares permitieron que el senador Daniel Cayani llegara a estudios. Se mojó un poco. Estoy un poquito pasado por agua, pero sí, no menos que la gente del norte. Creo que estaba más complicada. Está bastante más complicada, sí, aparentemente bien, sí. Bien. Lindo para empezar un lunes. Sí, un lunes además que se plantea con una reunión muy importante, ¿no? Sí, en un ratito nos recibe Yamandú y bueno, y también Alejandro Sánchez, el prosecretario, la presidencia de la República, a las bancadas de senadores y diputados, ahí en Suárez. La primera reunión que hacemos luego de que esté el gobierno instalado. Creo que es una reunión significativa, importante. Es la bancada de gobierno con el presidente de la República y bueno, los principales también asesores y personas que trabajan con él, sobre todo para planificar un poco este año, que es un año... ¿Se hizo llegar un material previo para esta reunión? No necesariamente. En realidad nosotros habíamos ya coordinado con Alejandro Sánchez la necesidad de tener una reunión en principio de trabajo. El Consejo de Ministros ya tuvo una primera instancia para definir lo que se definen como los 5 ejes o los 5 puntos focales y después un conjunto de iniciativas que más o menos 6, 7 por ministerio, que va a rondar casi 60 y pico de actividades que se van a tener que desarrollar durante el quinquenio, y eso también va a ordenar un poco las prioridades presupuestales, porque en realidad este año es un año sin duda especial, primero porque es el primer año de gobierno, es el año que el gobierno se instala, es un año donde en realidad el gobierno el primer año está quemando, utilizando los cartuchos que dejó el gobierno anterior, que la mayoría están todos quemados, entonces tenés que también, al mismo tiempo que vas como preparando la discusión presupuestal, ir intentando mitigar todos los impactos de las bombas ahí de racimo que dejaron casi por explotar, algunas que han explotado. Y bueno, en ese sentido creo que va a ser muy importante porque nos va a dar un poco más o menos una visión sobre lo que está trabajando el Consejo de Ministros, las preocupaciones que tenemos los legisladores, que también tenemos al mismo tiempo la función de no solamente de legislar, sino también recorrer mucho el país, y bueno, también hay una temperatura ahí que es necesario tener, y bueno, y sobre todo después etapabilizar algunas compromisos, ¿no? Porque uno en la campaña electoral y sobre todo en el trabajo cuando éramos oposición hubo muchísimos compromisos que asumimos. Bueno, después hay que ver cómo se van también en ese mismo momento, no solamente sosteniendo que son prioritarios, sino cómo se van construyendo también etapas y quemando etapas para que eso se pueda ir también desarrollando. Habrá que reformular algunas de las propuestas que se hacían en campaña, habida cuenta de la realidad con la que se están encontrando. Escuchábamos hoy a Ferreri, por ejemplo, decir, bueno, ya se sabe que los ingresos en OCE no van a alcanzar para cubrir los gastos fijos que tiene la empresa, por poner un ejemplo. Sí, no, la situación es peor de la que nos imaginamos, sin duda, y eso, cada piedra que levantás salen como 3, 4 cangrejos para todos lados, y eso sin duda es por lo menos un estado de situación generalizado, pero el compromiso de Yamandú, del presidente Yamandú Orsi, de todos los compañeros que están en los ministerios, de los legisladores, de la fuerza política, es acá hay que hacer un esfuerzo muy grande, primero para rascar la lata, para que los compromisos se vayan también cumpliendo. Primero los más urgentes, los que necesariamente hoy la gente nos está reclamando, y podemos hacer un esfuerzo en ese sentido, y después ir viendo cómo vamos estabilizando otros. Pero no, yo creo que acá lo que hay es sin duda una valoración común sobre los riesgos que está atravesando el Uruguay, sobre los desafíos que tiene y sobre el contexto que lo tiene que hacer. Y eso creo que nos sirve a todos, porque a la hora de tomar definiciones, a la hora también de discutir sobre estos temas y a la hora de recorrer los territorios, también
nos permite ir teniendo una mirada común. Y eso no es menor, porque cuando uno gobierna tiene que tener también cierta visión común sobre los temas, más allá que después cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Sus valoraciones sobre eso. Pero bueno, creo que es una etapa interesante porque ahí tenemos 48 diputados y diputadas, 16 senadores más la vicepresidenta, es decir, tenemos una infantería pesada, ¿no? Que es la primera línea de batalla en el Parlamento Nacional, pero que además después nosotros somos los que pensamos que el gobierno y la fuerza política y la bancada de gobierno tiene que tener mucho territorio, mucho trilla, poco escritorio y mucho laburo afuera del mármol, y bueno, y eso también nos va a permitir también tener como una mirada común. Para mí, yo creo que todos lo hemos dicho, es decir, el contexto regional e internacional es complejo. La palabra más de moda hoy es que no sabemos qué miércoles va a pasar el día de mañana. Ustedes que hacen noticias o que cuentan las noticias o que buscan las noticias supongo que tienen el mismo problema para hablar sobre los temas internacionales. La incertidumbre es lo que permea en general. Y bueno, y eso en materia de, sobre todo, búsqueda de estabilidad política y económica para el Uruguay no es fácil. Pero bueno, también nunca fue fácil. Nosotros mismos en el 2004 teníamos un contexto complejo, mucho más internacional y regional, bastante complejo. La situación nacional era más compleja aún. Y bueno, se fueron primero ordenando los temas y después también teniendo prioridades. Yo creo que la ley más importante, el buque insignia, la bala de plata de este año, y eso también es parte de lo que nosotros queremos ir ajustando con el gobierno, es el presupuesto quinquenal, que ahí es donde se va a poner en términos económicos financieros tu plan y tus lineamientos programáticos. Creo que ahí hay un elemento importante. Ahí tenemos el tema de la necesidad de acelerar el crecimiento económico, porque si no, no podemos tener más espacio fiscal, como se dice en la jerga. ¿Y hay posibilidades para ello? Yo creo que sí, porque hay como una agenda importante. El Ministerio de Economía plantea una agenda interesante. Por un lado, la necesidad de captar inversiones, no solo desde el punto de vista inversiones país, ¿no? El Uruguay tiene más o menos un PBI de 80 mil millones de dólares. Necesitas, para tener niveles de actividad económica importantes, un 20% de inversión, que son casi 6 mil millones de dólares. Eso, por supuesto que no lo tiene, no es toda inversión pública. Ahí hay un componente donde la inversión pública juega un papel fundamental, un tercio de eso, 4 mil millones, pero el otro lo tenemos que buscar en el sector privado, y ahí también tiene que haber una cartera importante de un plan de inversiones en infraestructura, en logística, que al mismo tiempo que nos permita generar actividad económica, también nos permita ir mejorando o desarrollando algunas reformas de competitividad que el Uruguay también necesita, porque en algunas áreas nuestra producción es muy buena, pero tiene niveles de costos mayores que otros países. Entonces también ahí hay como una agenda importante, que es la micropolítica. ¿Pero hablamos de los costos laborales? No, nosotros siempre hablamos más bien de la competitividad de manera integral. Si vos un contenedor traído en un camión de Salto a Montevideo te sale lo mismo que de Montevideo a China, ahí hay un problema importante. Sin duda, uno de los temas es el costo de los servicios públicos, sobre todo los combustibles, que ahí hay que ver cómo se puede mejorar esa ecuación. Primero, porque el Uruguay no produce combustibles, por lo menos energías fósiles y energías renovables, y ahí hay toda una agenda interesante, pero también porque en realidad la logística cumple una función fundamental. En realidad, si vos un camión lo tenés esperando todo un día para entrar al puerto, eso es un costo. Claro. ¿No? Porque pagás salarios, por supuesto, pero también pagas La semana pasada había colas interminables de camiones. Eso tiene mucho más que ver con el ordenamiento de los sistemas, y no tanto con bajar o no bajar el costo laboral, ¿no? Sino claro, hay que ser más eficiente. Entonces ahí hay todo también una serie de trabajos que tienen que hacer los ministerios del ramo, no solamente de transporte y obras públicas, sino también el Ministerio de Economía, y trabajar en estos temas no cada uno con su librito, sino de manera sectorial. Yo creo que es importante que vuelvan los consejos sectoriales, ¿no? Los consejos sectoriales de
de políticas sociales, ¿no? Bueno, esa era otra pregunta, ¿no? Claro, el tema de las políticas sociales. ¿Cómo abordamos desde la óptica no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino también del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo? Es decir, políticas sociales universales, por un lado, pero también focalizadas para ir atendiendo esas situaciones más urgentes. El otro puntería muy rápida, de muy corto plazo que tenemos es el tema de los consejos de salario y la pauta salarial. Ahí yo creo que el gobierno tiene que tener una pauta que primero contemple que en los últimos 4 años, 5 años, 4 años se perdió salario. Y eso tuvo un impacto en el ingreso de las familias uruguayas, un impacto distributivo regresivo, es decir, ganó más los quintiles más altos y ganaron menos los quintiles más bajos, y eso hay que ayudar a revertirlo, y para eso también tiene que haber una pauta salarial que no solamente trate de recuperar el salario real del conjunto de los trabajadores, sino que tenga también en los salarios más bajos, en las jubilaciones y pensiones, que es donde termina impactando después, porque las jubilaciones y pensiones aumentan por índice medio salario, una pauta diferencial, es decir, que los salarios mínimos recuperen más rápido su poder de compra, y eso también creo que es importante, o aumente su poder de compra, no se lo recupere. Sí, recién Olesker analizaba lo que fue la inflación del 2024 y cómo incide el tema justamente de los alimentos y la canasta básica en los salarios, sobre todo los más deprimidos, ¿no? Sin duda, yo creo que ahí hay un componente importante, primero porque además los salarios de los trabajadores que tienen menos ingresos, cuando reciben un aumento salarial, generalmente se termina volcando al mercado interno, a la boliche del barrio, porque terminan comprando o más carne, ¿no? Es decir, tratan de repente comprarle algunos championes a los gurises para ir a la escuela. Es decir, hay sin duda un circuito virtuoso que se empieza a desarrollar, que es mucho más y genera mucho más actividad económica que de repente quizás sacar algunos impuestos para alentar el consumo. Entonces creo que ahí también hay una más allá que, por ejemplo, también mantuvimos, y eso fue una definición del Consejo de Ministros el último lunes pasado, fue mantener la exoneración impositiva del 9% a los boliches para que se pueda también tener un impulso en ese sentido. Pero creo que lo importante acá es cómo, al mismo tiempo que vamos viendo algunas políticas ya de corto plazo, también se van instrumentando algunos compromisos. Lo del diálogo social creo que es importante, el diálogo social para la protección, no solamente de las infancias, sino del conjunto de la vida de los uruguayos y uruguayas, el sistema de cuidado, cómo cuidamos a nuestros gurises, adultos y mayores. Y bueno, al mismo tiempo también cómo eso después se va a desprender en una serie de leyes o proyectos de ley que después van a tener que ingresar al Parlamento y van a tener que también tener, a partir del diálogo social, una aprobación en cada una de las cámaras. Creo que eso también... Ahí en diputados es donde se plantean por lo menos a priori los obstáculos, ¿no? Y bueno, nos faltan 2 votos. Pero bueno, yo creo que esto en la medida de que vaya también ingresando algunos proyectos, se vaya a ir reconociendo un poco mejor la mecánica, también nos va a ir ayudando. Pero además de los 2 votos que faltan, hay que alinear la tropa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que de nosotros tenemos una bancada de diputados muy buena, ¿no? Es decir, con mucha renovación, mucha juventud, por suerte. El Parlamento en general, sobre todo la Cámara de Diputados, cambió un 60% su integración. Pero bueno, tenemos compañeros muy buenos y al principio, como todo, ¿no? Es decir, uno a veces le cuesta empezar como a agarrarle la mano, pero yo creo que también estas instancias, nosotros estamos trabajando mucho entre el Senado y diputados, hemos hecho... Yo creo que en este año hemos hecho más reuniones que en los últimos 5 años de manera común entre senadores y diputados. Es más, algún diputado ya dijo que los tenía un poco cansados los senadores porque hacíamos muchas reuniones en conjunto. Pero bueno, la tónica va a ser esa, porque en realidad más allá de las cámaras somos todos compañeros y estamos justamente tratando de tener un resultado, y si hacemos un esfuerzo en un lado y en el otro no tenemos el mismo resultado, se puede complicar. Entonces creo que ahí hay elementos, pero bueno, creo que hay también después al mismo tiempo van a haber algunos proyectos más que seguramente van a tener origen en las bancadas, que van a ser interesantes, pero bueno, nuestra función hoy es tratar de armonizar todo esto. No es fácil, porque al principio tenés que armonizar no solamente entre las fuerzas políticas, las bancadas de gobierno, sino también estamos intentando al mismo tiempo trabajar con los otros partidos políticos. Bueno, justamente una de las consultas era, yo vengo
rápido porque no nos queda nada de tiempo, pero lo que ha sido el trabajo para la integración de los directorios, de los entes, ¿no? Y de las empresas públicas. Yo creo que eso fue una buena negociación, fue una buena instancia. Ahora les está costando un poco terminar de distribuir internamente, sobre todo al particular del Partido Nacional, las responsabilidades que el gobierno y el Frente Amplio les otorgó. Pero bueno, yo creo que es importante, primero porque en realidad siempre que participen en el control de las empresas públicas y los servicios centralizados, bienvenido sea, porque eso nos hace a nosotros ser un poco más exigentes. Primero también porque además nosotros lo reclamamos cuando estamos en la oposición, y uno no puede reclamar una cosa cuando es oposición y decir otra cuando es gobierno. Pero además creo que también es interesante porque esto, después que se cierra este ciclo, se puede ir pensando en otros procesos también de acuerdos políticos en otras áreas que también son necesarias. Es decir, nosotros lo vemos como el cierre de una etapa para ir construyendo confianzas necesarias e imprescindibles para otras, que sin duda van a estar todas atravesadas por las diferentes miradas que tenemos, porque por algo somos partidos políticos con diferentes programas, pero bueno, la realidad es una sola y también ahí tenemos que tener por lo menos algunos esfuerzos, sobre todo en algunos aspectos que nos parece importante. Uno es el tema de la inseguridad, la lucha contra el lavado activo, el crimen organizado, el narcotráfico. Eso me parece que es un tema central y ahí hay que tener miradas compartidas en esos temas. El Parlamento ahora jugamos con algo que es importante, y si tomamos una iniciativa, el Frente Amplio, de conformar una comisión bicameral donde estén todos los partidos políticos para trabajar estos temas. No existía una comisión sobre estos temas y con este rango, y a nosotros nos parece importante también dar esa señal. Ahí van a haber legisladores importantes, Bordaberry, compañeros, legisladores de otros partidos que tienen preocupaciones, algunos podremos compartir o no, pero que sin duda son necesarias. Y después lo otro de proteger las infancias y las adolescencias. Esos dos temas a nosotros nos parece que si el Parlamento puede lograr no solamente legislar, sino hacer que las instituciones que ya existen, las leyes que ya existen, se apliquen y funcionen acorde como tienen que funcionar, yo creo que ya es un avance sustantivo. Y bueno, y si además logramos al mismo tiempo encontrar algunos proyectos que nos permitan tener miradas comunes sobre eso, sería requete bien, pero bueno, eso sería como una instancia posterior. Y después tenés lo otro, que es, bueno, cómo integrar los organismos de Contralor, ¿no? La Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo haces para que la Suprema Corte de Justicia del Tribunal de Contencioso Administrativo no se designe solamente por la vía de que asume el más viejo? Claro. ¿No? Y hay una decisión del poder político, sobre todo. Una discusión de larga data. Y bueno, y después ni que hablar el tema del fiscal de corte y algunos temas más que sin duda también están en el radar. Pero bueno, son etapas, que vamos una y esperemos también en estas semanas terminar de votar las veñas de designación, que también es una etapa importante. Infancias y adolescencias y no olvidarse de la otra punta, ¿no? Nuestros viejos, mi querido viejo. Sí, bueno, ahí también hay una iniciativa del gobierno sobre el tema del sistema de cuidados, pero bueno, a nosotros nos parecía que también muchas veces los gurises no votan, ¿no? Son los más invisibles en algunos temas. Si uno mira además la inversión que hace el Estado, no creo que sean contrapuestas, ¿no? No, sí, claro. Pero la inversión que hace el Estado en los primeros años de vida y en los últimos, hay sin duda casi una relación de 8-1 con respecto al gasto en el sistema, es decir, en la última parte de vida que el principio. Y bueno, y además tenemos un problema que es nacen menos gurises de las personas que fallecen, la mayoría están bajo la línea de pobreza, es decir, 1 de cada 4, y bueno, y todo lo que hemos hablado en campaña. Entonces también ahí, más que... Y también creo que hay un conjunto de instituciones que están fallando, que ese es el otro tema. Hay el diseño institucional del Uruguay para atender a las infancias, algunas andan muy bien, Plan CAIF, las escuelas, la universalización de 5, 4 y ahora 3 años, es decir, los clubes de niños del INAHU, algunas cosas son buenas y otras se están tecleando, ¿no? Entonces creo que también ahí tenemos como sin duda un compromiso importante y bueno, y ni que hablar de ver cómo mejoramos. Primero porque además vivimos más tiempo en términos promedio, hay algunos sectores de población que seguimos viviendo menos porque tenemos condiciones de vida más complejas, pero en el promedio vivimos más y bueno, y creo que también es importante tener algo que para nosotros es importante en general,
cómo hacemos que en estos 5 años los uruguayos podamos vivir dignamente, ¿no? Tener un salario digno, acceder al sistema de salud digno, tener una trayectoria educativa digna, recuperar la palabra dignidad como un eje central de las políticas públicas. Y para nosotros eso es importante, más allá de que es un concepto en disputa, ¿no? Claro, creo que sin duda muy denigrado en los últimos años, ¿no? Senador Daniel Cayani, muchas gracias. Nos pasamos de tiempo, por eso no hago más consultas, pero será motivo para... Estaba mirando el reloj, por eso corté, pero muchísimas gracias, disculpen la llegada tarde. Bueno, pero eso será motivo para reencontrarnos pronto. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Info 24. La actualidad sin rodeos.